Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Monsanto. Monsatán. ¿Un genio malvado o un Frankenstein alimentario? Stacy. Max Kaiser, Monsanto aparece en las noticias. Han presentado un caso ante la Corte Suprema respecto a un asunto del que AutomaticEarth.com dice que ha llegado la hora de detener a Monsanto y a la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso se llama Bowman contra Monsanto Company y es el caso 11796. Y el artículo del New York Times que ha provocado que Automatic Earth escriba acerca de ello es el siguiente. Parece que la Corte Suprema defiende la patente de las semillas de soja. La cuestión del caso Bowman contra Monsanto Company 11796 era si los derechos de patentes de las semillas y otras cosas que pueden autorreplicarse han de extenderse más allá de la primera generación. Parece que los jueces alertan de las consecuencias de su fallo final, no solo por las muy lucrativas patentes de semillas de soja para Monsanto, sino también para la agricultura moderna en general y para áreas tan disímiles como las vacunas, las líneas de células madre y el software. Sí, las patentes de semilla que tiene Monsanto tienen un propósito y solo uno: aumentar el precio de los alimentos, como los bancos centrales que se encargan de manipular las tasas de interés y el flujo monetario para subir el precio de los productos agrícolas en general, devaluando las divisas. Y Monsanto está al otro lado de esta operación, y son los beneficiarios de la devaluación de la divisa mediante el monopolio de las semillas y la ruina de las cosechas, cosas que imposibilitan que la gente pueda cultivar alimentos o cosechas rentables o productos agrícolas de un modo eficiente en lo económico. Hablamos de que Monsanto se une a la gulificación de la economía mundial. Creo que la compañía más odiada de todo el mundo podría ser Exxon o Monsanto, dos de las compañías más odiadas y que más han perjudicado al planeta. Son las que hacen más daño económico en el mundo y están dirigidas por personas evidentemente aliadas con el diablo. Ni se te ocurra nombrar ese nombre a un veterano de Vietnam, por ejemplo. Cometí el error de pronunciar ese nombre a mi tío, un veterano de Vietnam, y no le gustó nada. Pero antes de que la Corte Suprema se hiciera cargo de este caso, los jueces de la Corte Suprema habían sido muy favorables a Monsanto. ¿Por qué alguien invertiría dinero en intentar mejorar una semilla sin tan pronto como se vendiese? Una vez cualquiera podría plantarla y obtener tantas semillas como deseara, preguntó el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts, Jr. Bueno, cuando has mencionado la guerra de Vietnam, naturalmente te estabas refiriendo a la gente naranja que utilizaron como defoliante. Y su primera intención es destruir la agricultura. Y lo hacen patentando semillas y manipulando las leyes de propiedad intelectual en su beneficio. Y el otro asunto que se le ocurre a la mente mágica de Monsanto es que cuando las semillas vuelan por acción del viento y aterrizan en distintas propiedades, ellos denuncian a sus dueños por tener semillas con la patente de Monsanto en sus tierras, cuando ha sido el viento que las ha depositado allí. Así que en realidad Monsanto está denunciando a Dios. Su postura es que Dios es un idiota, según Monsanto, aunque supongo que eso va en consonancia con el mundo actual donde los papas se jubilan y con el resto de cosas que están pasando. Bueno, es evidente que, según el argumento del presidente del Tribunal Supremo Roberts, los seres humanos deberíamos estar cazando y recolectando. Así que, ¿por qué demonios tendríamos que plantar semillas y cultivarlas y hacer el resto del trabajo si nadie nos va a pagar por hacerlo? Claro, porque esto se aplica al dominio público, se aplica al conocimiento público, se aplica a nuestra experiencia como seres humanos. Lo que está diciendo el soquete del presidente del Tribunal Supremo es que quiere que le paguen cada vez que se tira un pedo porque él es el dueño del ADN de ese pedo. La cuestión en este caso es que ese granjero de 76 años de Indiana está de acuerdo con la existencia de los derechos de autor en las cosas vivas y con los derechos de autor en los genes. Monsanto es prácticamente el dueño absoluto del suministro de semillas de soja de toda América. Tienen el 93% del mercado porque han innovado un minúsculo fragmento de los genes. Así que básicamente les han regalado la patente de todas las semillas de soja porque son los dueños de todo el suministro. Provocan una devastación vertical porque también venden los fertilizantes que solo funcionan con sus productos patentados y venden toda una serie de extensiones de marca y de propiedad intelectual que solo funcionan con los productos Monsanto. Es un fuerte monopolio que provoca una subida de precios. En India, donde Monsanto es muy activo y donde ha manipulado y patentado las semillas,
Casi cada semana se producen 2.000 suicidios entre los agricultores, una cantidad muy grande. Y ese será también el caso de los agricultores del resto del mundo, donde entre Monsanto. Estoy seguro de que Goldman Sachs empaquetará obligaciones de deuda colateralizada de agricultores que se han suicidado y ganará un dinero adicional con la muerte de sus agricultores. The Automatic Earth dice, durante 10.000 o 12.000 años, la población mundial ha ido mejorando las cosechas agrícolas de muchas formas, haciendo que las plantas cambiaran de su origen salvaje a su actual versión domesticada. Uno de los cambios más importantes, obviamente, ha sido facilitar la conservación y el cultivo de esas semillas para la cosecha del año siguiente, toda una hazaña. Ahora Monsanto sencillamente se ha librado de todo eso en solo unos años, con total impunidad y con el apoyo de la Corte Suprema del Gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que no son innovadores en agricultura, sino que son monopolistas de la agricultura. Y es algo muy distinto. Están en contra de la competitividad, en contra de la agricultura, y quieren convertir las semillas en una moneda y monopolizarla. Y lo están haciendo muy bien, porque la Corte Suprema siempre se muestra favorable a las corporaciones y continúan con ese plan. Y el resultado serán precios más altos y la hambruna, porque al igual que Lloyd Blankfein y Goldman Sachs, se creen que están haciendo la obra de Dios. Y cuando miran a los de abajo desde el Monte Olimpo con su propiedad intelectual, dicen, ¡muéranse! ¡Pasen hambre! ¡Se lo merecen! ¡Somos Monsanto! ¡Se lo merecen! Para situar en contexto estos derechos de autor y el control de los alimentos, hay un informe del Centro para la Seguridad Alimentaria que dice que el 53% del mercado internacional de semillas comerciales está controlado por tan solo 3 empresas, Monsanto, DuPont y Syngenta. Y eso no es competitividad. Cualquiera que hable en favor de Monsanto está hablando contra el libre mercado. Está hablando contra la competitividad y en contra de la agricultura, que en cierto modo es un derecho humano, porque la gente ha plantado desde hace miles de años. Y ese conocimiento adquirido está siendo diezmado por unos depredadores monopolistas como Monsanto, para obtener beneficios abusivos, que luego utilizarán para su tráfico de influencias en Washington y poder ampliar su monopolio en áreas distintas a la agricultura, porque naturalmente van de la mano con otro maldito enfermo como Bill Gates, que es un gran inversor de Monsanto. Recuerda lo que hizo con Microsoft y la industria del software. La destruyeron. Hablaremos de Microsoft con el siguiente titular porque están involucrados en este caso y han presentado su propia demanda defendiendo la postura de Monsanto. Pero antes de hablar de ello, quiero que hablemos de la pregunta que formula The Automatic Earth. Si un agricultor no puede tener sus propias semillas, ¿qué pasa con los animales? ¿O qué pasaría si a Monsanto se le ocurre una variación de un gen que limita el daño personal de una enfermedad como el cáncer? ¿Eso lo convierte en nuestro dueño absoluto? ¿Y si nos diera la opción de poder elegir entre ser un esclavo de la deuda y morir joven? Ellos abogan por los derechos a la propiedad privada, y lo que yo digo es que hay una diferencia entre los derechos a la propiedad privada y el monopolio. Los monopolios y la libre competencia no existen en armonía, y esto es una partida para poder monopolizar esta industria, algo que no solo va en contra de toda competitividad, sino que además va en contra de la humanidad. Es acercarse a la eugenesia. Eso es lo que es, y tendríamos que volver a los experimentos eugenésicos para encontrar algo tan aberrante como lo que está haciendo Monsanto con las semillas. Antes has hablado de Microsoft y ahora quiero que volvamos a hablar de ellos porque si Monsanto gana este caso en la Corte Suprema, se sentará un precedente muy importante en los derechos de autor para el resto de los sectores. Esto nos llega de Bloomberg. Monsanto, JCPenney, Elsevier, propiedad intelectual. Hablan de este caso que está en la Corte Suprema desde el 19 de febrero y cuyo veredicto se conocerá en junio. La BSA, la agrupación de software que agrupa miembros como Apple y Microsoft, dijo a la Corte que la eliminación de la protección de patentes para poder autorreplicar las semillas facilitará la piratería de software. Universidades de investigación y empresas de biotecnología han dicho que una victoria en favor de Bowman perjudicaría su capacidad de poder ofrecer licencias para sus trabajos de investigación sobre el cáncer, la protección de los cultivos y la nutrición. Bueno, la Corte Suprema se sitúa en este caso sorprendentemente al lado de los eugenistas. El ADN funciona replicándose a sí mismo, y esa es la base de la vida humana y de toda la vida del planeta. Y Monsanto y Microsoft están diciendo no a la vida. Quieren ser los dueños de la autorréplica y de la propiedad intelectual y de toda copia hasta llegar a las semillas y a los cigotos, a la reproducción humana y a la capacidad que tienen las células de reproducirse para sanar. Cuando nos cortamos, el cuerpo se cura solo.
Y Microsoft quiere ser el dueño de la patente del ADN. Quiere ser el dueño del ADN que usamos para sanar y quiere que le extendamos un cheque por ello. Y luego ofrecerán una versión de esa patente, pero todo eso será si existe un acuerdo político. Solo si seguimos apoyando la continuidad y un monopolio integral. Porque si no, entonces no obtendremos una cura y tendremos que morir. Pues respecto a esta idea de que son los dueños del derecho a la vida, al final de esta historia, The Automatic Earth acaba diciendo: nuestro derecho a dar de comer a nuestros hijos se ha subordinado al derecho de las empresas químicas para que cambien todos los alimentos que tenemos para que nuestros hijos estén bien alimentados. Por si fuera poco, la moderna industria alimentaria afirma que ella y solo ella proporciona los instrumentos necesarios sin los cuales nuestros niños pasarían hambre. Sin duda es la obra de Dios. Esto hace que nos preguntemos en qué anda liado el diablo hoy día. Ya han podido alienar a la gente de sí misma y por eso la gente está tan confusa que ya no sabe cuál es su papel como seres humanos. Están estresados, tomando drogas y comiendo alimentos genéticamente modificados y muriendo, porque ha bajado la esperanza de vida y mientras, Monsanto y Bill Gates se ríen junto con los banqueros. Para terminar, y respecto al titular de Bloomberg, ya he hablado antes de Elsevier, que es la empresa por la que murió Aaron Swartz por descargarse sus documentos JSTOR. Y Reed Elsevier es una de las empresas que tiene esa propiedad intelectual de las muchas instituciones públicas, tales como las escuelas o el sistema judicial. Un juez federal de Nueva York desestimó la demanda por violación de derechos de autor que presentaron dos abogados contra la empresa Reed Elsevier con base en Newton, Massachusetts, y West Publishing Corporation. Edward White de Oklahoma City y Kenneth Elland de Nueva York presentaron una demanda en febrero de 2002 alegando que la publicación de los documentos aportados ante el tribunal en el litigio con West y la base legal LexisNexis de Elsevier violan sus derechos de autor. Se han negado a que hagan un uso comercial. Estaban haciendo su trabajo en el tribunal y Reed Elsevier se quedó con el contenido y lo está vendiendo. Y se protege con los derechos de autor, a pesar de que la Corte Federal está financiada por nosotros, el pueblo. Y ellos están obteniendo un beneficio con este asunto y, por supuesto, la Corte está a favor de las grandes corporaciones. Ha llegado la hora de un nuevo Nuremberg para Bill Gates y Monsanto. Abra la trampilla. Bien, Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. No se vayan, volvemos con mucho más, así que quédense ahí. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Washington, D.C. para hablar con Eric Hilton de Thievery Corporation, un dúo de DJs y productores musicales de la ciudad de Washington. Eric ha venido a Kaiser Report, que según afirma es su programa favorito, y lo han hecho para debatir conmigo mi punto de vista sobre los derechos de autor y el intercambio de archivos. Eric, bienvenido a Kaiser Report. Gracias, Max. Encantado de estar aquí. Bien, Eric Hilton. Usted escribió para decirme que estaba en contra de mi postura respecto a los derechos de autor, así que háblenos de su punto de vista sobre el copyright y las llamadas descargas ilegales, que algunos llaman intercambio de archivos. ¿Cuál es su postura? Bueno, mi postura es que compartir archivos es algo que ha llegado para quedarse y que la gente va a compartir sus archivos. Pero hay mucho dinero implicado en ese intercambio de archivos y, como ya dijeron los de Who, da igual verse con el jefe nuevo que con el antiguo jefe. Los proveedores de acceso a Internet y Google y YouTube son los que están ganando todo el dinero con el intercambio de archivos y actualmente los artistas están sufriendo mucho y no creo que la música sea gratis. Creo que la música está generando más dinero que nunca, pero se lo quedan los proveedores de Internet, Google y YouTube. Y creo que solo un 1% se está haciendo más rico y ese 1% en este sistema tecnofeudal está ganando dinero con la música gratuita. La raíz de este debate sobre los intercambios de archivos se remonta a los derechos de autor y la ley de los derechos de autor. Y hay gente que cree que no debería existir absolutamente ninguna ley de derechos de autor. Y hay quienes creen que debería ser una ley de derechos de autor más limitada. Quizá a 40 o 50 años, como lo era en un principio la Constitución estadounidense. Y luego también están los derechos de autor, interpretados según las corporaciones como Disney, que protege los derechos durante toda la vida y 75 años más. ¿En qué parte se encuentra usted respecto a la ley de derechos de autor? ¿Cuál cree usted que debería ser la ley adecuada para los derechos de autor? Creo que se sorprenderá si le digo que nuestro punto de vista respecto a copyright es parecido.
Creo que los derechos de autor deberían ser limitados, probablemente lo que se dijo en un principio en la Constitución, y creo que la regulación de Disney es bastante ridícula. No se debería tener derechos de autor de por vida y 75 años más. Los derechos de autor son importantes y creo de verdad que existen. Y aunque Noam Chomsky protege su obra con copyright, mucha gente cree en el copyright, pero no debe ser muy opresor, y no comparto en absoluto la decisión de Disney. Bien, entonces tenemos algo en común en lo que respecta a los derechos de autor, y lo que muchos ignoran es que Lawrence Lessig habló de un copyright perpetuo, que es algo extremadamente perjudicial para los artistas, porque las ideas acaban siendo guardadas bajo llave a perpetuidad por los firewall corporativos, y eso no es bueno para nadie. Aunque me parece que estamos de acuerdo en esta parte del debate. Estoy completamente de acuerdo, pero también creo que los artistas a veces toman decisiones tontas como firmar con una gran compañía, que es una de las razones por las que nosotros nos llamamos Thievery Corporation, que significa corporación para el robo, porque somos una compañía hecha a sí misma y nunca hemos firmado con una gran compañía. Nosotros somos los dueños de nuestros propios derechos de autor y fijamos nuestra red de distribución y lo financiamos todo nosotros mismos y nunca vendemos nuestro producto a una gran compañía. Somos como una pequeña empresa familiar, un grupo de 4 personas con un ingeniero, pagamos el seguro sanitario y los sueldos. Así que está claro que no somos el enemigo, no somos Warner Brothers ni una de esas grandes compañías que intenta restringir los derechos de autor a la perpetuidad. Bien, en el email que me envió, usted habla de los Ramones y de que nunca habrían existido si hubieran empezado con su grupo después de la era del BitTorrent. Ante esto, en nuestra página web, alguien llamado Bill hizo la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con todos los músicos con talento que nunca hemos podido escuchar porque no han podido abrirse camino en el antiguo sistema de la música? Parece que se está refiriendo a los dos modelos. ¿Cuál es su opinión? Es cierto, el antiguo sistema de la música era muy corrupto, por eso en realidad estoy de acuerdo con usted y no soy un fan de las principales discográficas, obviamente, pero una banda como los Ramones o los Sex Pistols o The Clash y bandas parecidas como Public Enemy, bandas que adoramos o al menos yo lo hago, necesitaban el apoyo de la discográfica porque tenían pérdidas con la gira, porque la mayoría de las bandas, incluso hoy, tienen pérdidas con sus giras y hacen esas giras para generar ventas de discos. Pero si no hay ventas, entonces no se pueden realizar las giras y hasta puede que tengan que abandonar la música. Es algo parecido a un avión que no puede conseguir la suficiente altitud. Y sé que los Ramones filmaron con Sire Records a finales de los 70 y que Sire invirtió mucho dinero para que realizaran una gira y la hicieron y vendieron discos y pudieron recuperar el dinero y espero que también pudieran ganarlo. Aunque cuando se firma con una compañía importante es una mala opción, yo nunca lo haría. El caso es que no se puede despegar sin el apoyo de alguna gira, pero hacer una gira es algo muy caro. Volviendo atrás unos 30 o 40 años, teníamos música gratis gracias a algo que se llamaba radio y que pinchaba los disc jockeys. Y la podíamos escuchar gratis en el coche y luego salíamos a comprar el disco de esa canción. Ahora tenemos copias digitales de esas canciones y la gente las puede comprar en iTunes o pasar por alto ese paso y descargársela gratis. Pero las ganancias están en que aún existe la posibilidad de actuar de un modo relativamente barato y hacer una gira y hacer que se escuche la música. Y ahora hay muchos músicos que se están ganando la vida y que antes no podían en absoluto. No sé, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de la radio, pero cuando se pone música en la radio, en realidad ASCAP o BMI recaudan una parte de los derechos y pagan a los artistas por ello. Pero eso no pasa en Internet. Aquí tenemos grandes proveedores de Internet y en Washington todo el mundo tiene una gran ISP como Google que está ganando mucho dinero sin esfuerzo, pero no hay regalías destinadas a los artistas, es decir, que el contenido en Internet y Pirate Bay es un ejemplo. Fue una gran idea, pero Pirate Bay y las páginas torrent comercian principalmente con contenidos creativos. Algo como un 99% de ese contenido son películas y música, y no hay una estructura para los derechos de autor. Así que los artistas viven en la actualidad una especie de vida servil. Al menos, la radio genera derechos para los artistas, pero Internet no genera ningún derecho para esos mismos artistas. Hablemos de otro empresario, Kim.com, de Nueva Zelanda.
que pronto lanzará su servidor llamado Megavox. Será una página para que los artistas suban sus contenidos y se quedarán con el 90% de las ganancias obtenidas. Su página Megaupload en algún momento supuso el 5% del tráfico mundial, y por eso la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos y la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos lo vieron como una amenaza y le cerraron la página. Pero volviendo a Megavox y su modelo en que el artista se queda con el 90% de las ganancias obtenidas, ¿cuál es su opinión? Creo que es una idea genial. Creo que también va a haber ingresos por publicidad y, si no me equivoco, creo que va a compartir parte de esos ingresos con los artistas. No estoy muy familiarizado con la, entre comillas, violación de los derechos de autor, pero todo paradigma nuevo es bienvenido por mi parte y por la de otros artistas. Nosotros no consideramos que la tecnología sea el enemigo, sino que creemos que es la solución. Ahora mismo estamos en el lado equivocado, pero estoy convencido de que eso será explotado por los proveedores de Internet y los motores de búsqueda, aunque estoy convencido de que la tecnología será la solución, así que estoy muy abierto a considerar ideas como esa. Hablemos un minuto sobre la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, la RIAA, un grupo de presión vengativo para los músicos importantes. Dígame su opinión sobre sus acciones y sobre grupos de presión similares que han aprobado la ley de los 3 avisos en todo el mundo. De manera que la RIAA es extremadamente agresiva y demanda a los clientes. Se supone que los representan a ustedes, los artistas. ¿Qué piensa usted de lo que hacen? Bueno, ellos no me representan, sino que representan a las principales discográficas, así que con seguridad no representan a los artistas. Ni siquiera estoy seguro de que las grandes discográficas representen a sus artistas, y me da vergüenza tener a mis espaldas la Casa Blanca porque no hablo desde un punto de vista oficial. No soy un fan de la RIAA, y estoy muy en desacuerdo con sus intentos de perseguir a las personas que descargan contenidos. Creo que es algo que se parece a la guerra contra la droga, cuando se sale a las calles y se arresta a los chicos que tienen una pequeña bolsa con marihuana, pero no se persigue al traficante. Es decir, están atacando a la persona equivocada. Por eso la táctica es equivocada y no la comparto. Eric Hilton. ¿Están Thievery Corporation y Eric Hilton adoptando una postura política contra las onerosas leyes de derechos de autor? Supongo que sí, Max. A lo mejor me ha convencido. De acuerdo. Me parece bien. Pero creo que estamos de acuerdo en que existe la posibilidad de una protección contra el monopolio de los derechos de autor durante un tiempo limitado. Probablemente como ya estaba en la Constitución de Estados Unidos hace 28 años. Hablemos un poco de los modelos de negocio, porque usted ha sugerido que la nueva tecnología podría ser la solución y los modelos de negocio, como el de Kim.com, podrían ser algo bueno. Sin embargo, ¿qué pasa con los informes que demuestran que las personas que descargan contenidos gratuitos en realidad acaban gastando más dinero que otra gente en esos contenidos? Eso es algo que se ha demostrado en Francia, donde han instaurado la ley Hadopi, la ley de los 3 avisos, con la cual ha descendido el número de descargas ilegales. Pero la venta de discos ha caído aún más. Supongo que la pregunta debe ser, ¿existe alguna posibilidad de que haya material gratuito en la web? Usted, como artista. Y eso es porque son buenos los comentarios creativos, y me refiero una vez más a Lawrence Lessig y el proyecto de Aaron Swartz. Usted realmente quiere ofrecer algo de material gratuito. Hay una estructura para protegerlo. ¿Existe esa posibilidad, Eric? Totalmente. Creo que en el fondo compartir archivos es algo maravilloso. David Byrne dijo algo que me parece destacable, y es que cuando se comparte un archivo o un CD con un amigo, eso es compartir de verdad. Pero cuando se sube todo un catálogo de música en una página torrent y totalmente gratis para que todo el mundo pueda obtenerlo, eso es casi un saqueo. Podemos ir más lejos todavía. Y si analizamos a las personas que suben más música en las páginas torrent, en realidad solo se trata de unas cuantas personas. A lo mejor son cientos los que suben gigantescos catálogos de música. Si fuese un intercambio peer-to-peer entre personas que dicen que les gusta un disco y lo comparten y se comunican, eso para mí no es un problema. Eso es una forma simpática de compartir archivos, y creo que siempre existirá y no debería ser perseguido. Porque la mayoría son jóvenes que quizás ni siquiera se pueden permitir comprar música. Yo he estado en ese caso, y cuando era joven gastaba la mayoría de mis ingresos, que no eran muchos, en discos.
y eso me dejaba completamente arruinado. Pude hacerme con una gran cantidad de música muy buena, pero entiendo que la gente no lo haga. Pero a la vez, no podemos crear la cultura del todo gratis, porque los artistas son algo parecido al canario en una mina de carbón. Y sí, creo que se está organizando esa especie de tecnogulag. Y si analizamos la historia y vemos cómo los fascistas intervenían, los primeros en caer eran los disidentes y los artistas. Y cuando los artistas no pueden ganarse la vida y tienen que irse a trabajar como abogados a cualquier otra cosa, entonces se está acabando con el arte. Bien, Eric Hilton, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber venido al programa y espero que vuelva pronto. Gracias por venir a Kaiser Report. Gracias, Max. Seguiré disfrutando del programa y formo parte del Ejército de la Liberación de La Plata. ¡Bravo! Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a mi invitado, Eric Hilton. Si quieren enviarme un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.